A sus 59 años, Lina Santos rompe el silencio. Después de décadas de rumores, escándalos y titulares que marcaron su carrera, la actriz mexicana habla sin censura. Confiesa cómo sobrevivió a las polémicas más fuertes de su vida, los vetos en Televisa, las traiciones en el medio artístico, los romances prohibidos y las acusaciones que casi destruyen su imagen. Pero eso no es todo. Por primera vez, Lina revela los nombres de los 5 famosos que más odia y explica por qué cada uno marcó una herida que nunca cerró. Desde aquel actor que la humilló en público hasta la cantante que la traicionó en pleno auge de su carrera. Una entrevista llena de dolor, orgullo y venganza, donde Lina Santos muestra su versión más humana y más peligrosa. Porque cuando una mujer como ella decide hablar, no hay nadie que pueda detenerla. Yo sé que muchos me recuerdan como una de las figuras más icónicas del cine de ficheras, pero pocos saben lo que realmente viví detrás de las cámaras. Dicen que no sabía actuar, que apenas hablaba español, y aún así terminé protagonizando más de una decena de películas. Pero la verdad es que mi historia no fue tan fácil como la gente cree. Detrás de esa imagen sexy y provocadora había una mujer confundida, una niña que creció entre 2 mundos. A los 6 años mis padres se separaron y mi madre me llevó a Del Río, Texas. Allí tuve que aprender otro idioma, otras costumbres, y eso, aunque no lo imaginan, se convirtió en uno de mis mayores obstáculos cuando quise triunfar en México. Yo crecí en escuelas religiosas, y te juro que fue una etapa que me marcó para siempre. Era un ambiente muy estricto, pero también lleno de disciplina, valores, cosas que con el tiempo me ayudaron a mantenerme de pie en un medio tan complicado como el cine. Recuerdo esos años con cariño, aunque jamás imaginé lo que vendría después. En 1985 fui elegida señorita Coahuila, y la verdad, todo cambió desde ahí. Los productores me empezaron a buscar, querían chicas guapas, de rostro fresco, para las comedias que estaban de moda en ese momento. Pero yo no acepté enseguida, Tardé casi un año en decidirme, porque no quería hacer nada que me avergonzara después. Me invitaron a participar en un concurso llamado La Reina del Cine Nacional, y acepté con una sola condición, que jamás me hicieran aparecer completamente desnuda. Yo sabía hasta dónde quería llegar, y esa fue mi línea. Gracias a eso, terminé convirtiéndome en una de las actrices más cotizadas de la época. Compartí pantalla con grandes como Alfonso Sayas, Alberto Rojas, Luis de Alba, César Bono, hombres que marcaron toda una generación del cine de comedia. Y aunque muchos solo veían la sensualidad, detrás de cada papel había una mujer con carácter, con límites y con una historia muy distinta a la que el público imaginaba. A lo largo de mi carrera he aprendido que en este medio nadie está exento de la traición y que a veces los golpes más duros no vienen del trabajo, sino de la gente en la que confías. Yo nunca había hablado de esto, pero ya es hora. Una de las personas con las que más decepción he sentido es Araceli Arámbula. Sí, la menciono con nombre y apellido, porque durante años la gente lo insinuó, y yo guardé silencio por respeto, por dignidad, pero ya basta. A mí me dolió profundamente cuando empezaron a circular los rumores de que ella había sido la amante de mi ex esposo. En ese momento, todo el mundo me lo preguntaba, me lo insinuaban en programas, me lo decían en camerinos, y yo prefería callar. Pensaba, no voy a darle publicidad a un chisme. Pero cuando una mentira se repite tantas veces, empieza a oler a verdad, y eso lastima. Yo nunca necesité inventar historias para mantenerme vigente. Pero ver a alguien con quien alguna vez compartí camerino, a quien saludé con cariño y a quien consideré una colega, involucrada en algo así, fue una traición que no esperé. No me duele solo por la infidelidad, me duele porque en esta industria, las mujeres deberíamos apoyarnos, no destruirnos entre nosotras. Pero hay quienes prefieren brillar con lo ajeno, sin importar a quién pisoteen. Araceli sabe perfectamente lo que pasó. Y no la odio porque me haya quitado a un hombre, porque ningún hombre se quita, se va solo. La odio por la hipocresía, por sonreírme frente a cámara sabiendo lo que hacía detrás. Esa es una herida que nunca se olvida. Yo no tengo nada que esconder. Mi vida, mis errores y mis aciertos están ahí, frente al público. Pero lo que sí tengo es memoria. Y cuando alguien me traiciona, créeme, no lo olvido. Cuando me preguntan quién es la otra persona que marcó mi vida de forma tóxica, no dudo en decir un nombre, Alfredo Adame. Él siempre ha estado en medio de escándalos mediáticos, declaraciones explosivas, enfrentamientos, polémicas, su sola mención en cualquier portada genera clics. Y bueno, ¿cómo no iba a cruzarse conmigo? Nos conocimos en un rodaje hace muchos años,
Teníamos una escena juntos en una película de comedia picante. Yo llegué con mis condiciones, nada de desnudos integrales, nada que me fuera a avergonzar, porque ya sabía lo que valía y lo que estaba dispuesta a aceptar. Pero con Adame era distinto, él era agresivo, impetuoso, siempre queriendo imponer su voluntad. Al principio todo parecía normal, intercambio de miradas, elogios en cámaras, bromas entre escenas. Pero pronto las cosas se torcieron. Empezó a presionarme para hacer tomas más sugerentes, insinuaciones que para mí eran excesivas, comentarios en los pasillos frente al equipo que me hacían sentir incómoda. Él quería que bajara la guardia, que cediera. Yo le dije, si vas a trabajar conmigo, respetarás mis límites. Él respondió con palabras halagadoras, promesas de proyectarme, de ayudarme a subir en mi carrera. Pero con el tiempo su actitud cambió, dejó de ser discreto, comenzó a hablar de mí con otros actores, insinuar escenas detrás de cámaras que nunca me pidió en persona, alimentar rumores de que yo era la provocadora, la que lo seducía, cuando en realidad yo estaba rechazando sus avances. Lo peor fue que él aprovechaba su fama de controversial para intimidar. En una ocasión, durante una fiesta de set, me hizo un comentario frente a sus amigos, algo así como, tú eres la cantante guapa, pero si no haces lo que yo te digo, nadie te va a recordar sin mí. Soy testigo de que soltó esa frase con intención de humillarme delante de todos. Después, cuando se difundieron rumores de que yo estaba detrás de ciertas polémicas donde él estaba involucrado, él no lo negó ni lo aclaró públicamente, dejó que el chisme corriese. Y me convertí yo en el blanco del escándalo secundario. No lo odio porque haya sido ese actor famoso, lo odio por su manipulación, por su arrogancia disfrazada de apoyo, por hablar en público sobre cosas de nuestra relación sin consultarme, por usar mi nombre para alimentar su controversia. ¿Sabes qué es lo más triste? Que mientras él continúa siendo protagonista de sus propios escándalos, yo tengo que cargar con las consecuencias de esas historias inventadas. Pero así es esto del espectáculo, el que grita más fuerte gana la atención. Yo no busco fama con esto. Solo quiero que sepan quién era el hombre detrás del aplauso y cuáles fueron mis motivos para distanciarme de alguien tan tóxico. Y cuando alguien me traiciona tan profundamente, créeme, no soy rápida para perdonar. Cuando me preguntan quiénes fueron las personas que más me marcaron, uno de los nombres que no puedo borrar de mi mente es Andrés García. Él, con su fama de galán mujeriego, rodeado siempre de rumores, de romances fugaces, de escándalos, era una figura intocable para muchos en el medio. Y sí, tuve que enfrentar esa sombra, ese eco que siempre me persiguió. Te voy a contar cómo ocurrió todo. Nos conocimos durante un rodaje donde Andrés era el protagonista y yo interpretaba un papel secundario, pero con una escena que podría hacerse notar. Él ya tenía ese magnetismo fuerte, entraba al set y todos lo miraban. No era solo por su físico, era su presencia. Para muchos era un dios viviente del cine, el hombre que podía conquistar con una mirada. Desde el primer día hubo tensión entre nosotros. No necesariamente de esos romances apasionados que se cuentan, sino de fricción, de ego. Él era encantador, halagador, pero también exigente, posesivo. En las pausas me decía cosas bonitas, me aconsejaba de modo paternalista, pero también hacía comentarios que dejaban claro que esperaba algo más. Y no me malinterpretes, yo aceptaba trabajar con él, creía en mi talento. Pero él no veía solo a Lina la actriz, veía a Lina la tentación. En una escena, recuerdo, me pidió que improvisara un acercamiento más subido de tono. Yo le dije claramente cuál era mi límite, voy a dar lo que me pidan, pero dentro de lo que puedo tolerar. No voy a pasar un límite que me avergüence más tarde. Él aceptó, pero otros lo vieron como algo que podía presionar con el tiempo. Lo más doloroso vino después, comenzaron los rumores. Que Andrés se había enamorado de mí, que yo era una de sus secretas pasiones. Y claro, muchos programas de chismes lo difundieron. Yo no lo negué, pero tampoco lo confirmé, porque en este mundo una palabra mal dicha puede destruir reputaciones. Él dejó que esos rumores circularan, que la gente especulara, incluso usando mi nombre para aumentar su propio misticismo de galán. Hubo un incidente que nunca olvidaré, estábamos en una fiesta de la industria, varios invitados importantes, cámaras por todas partes. De pronto, Andrés se me acercó frente a todos y me habló con voz baja, casi como si fuera un desafío, tú sabes que podría ser mucho más si te dejaras querer. Lo dijo de forma suave, pero con unas miradas que decían más que 1000 palabras. Lo dijo frente a productores, frente a colegas. Fue una humillación sutil, y para mí quedó claro que no estaba ahí solo para colaborar,
sino para marcar territorio. Con el tiempo, él siguió con su vida de romances, de conquistas mediáticas. Pero yo me quedé cargando con esa presión de que mi nombre siempre estuviera ligado al suyo, que aunque yo estuviera trabajando, actuando, construyendo mi propio camino, frente al público muchos solo veían a la chica que estuvo con Andrés. Eso, créeme, quita mérito. No lo odio por su fama, ni por ser mujeriego, eso le va al personaje que él siempre cultivó, lo odio porque su ego no me permitía ser vista como persona, solo como accesorio. Lo odio por alimentar rumores sin preocuparse por lo que me iban a costar. Y lo odio porque me quitó la paz en momentos en que yo solo quería trabajar con dignidad. Pero si quiero decir algo, si alguna vez me amó, o creyó que lo hizo, nunca lo sabremos. Para mí, él fue una lección dolorosa, de poder, de manipulación y de las máscaras que muchos traen tras el glamour. Cuando menciono los nombres que más me han marcado, no puedo omitir el de Luis Miguel. Él siempre fue ese galán intocable, esa figura legendaria que todas admiraban, ese sol que atraía miradas. Y sí, él intentó conquistarme, o al menos eso se dice. Yo nunca lo había admitido completamente, pero ya va siendo hora de contarlo como fue. Ese tiempo, yo estaba trabajando en un proyecto musical y cinematográfico menor, intentando abrirme paso. Él ya era una estrella consolidada, y me encontraba en ese momento en el que crees que cualquier impulso puede cambiar tu vida. Recuerdo que un día, en un evento social, llegó un hombre elegante, seguro, con su presencia inconfundible, acercándose con una forma de mirarme casi como si ya me conociera de siempre. Luis Miguel. Me hizo cumplidos públicos, me dijo que tenía voz hermosa, que le intrigaba conocer más de mí. En los medios lo contaron, que él coqueteó conmigo. Algunos dicen que me invitó a cenar varias veces, que me escribió mensajes después de funciones, que incluso le pidió a unos productores que me ofrecieran papeles que ya estaban reservados para mí, solo para tenerme más cerca. En algunos videos y entrevistas se afirma que Lina contó que él intentó conquistarla, y eso ha sido objeto de especulación. Pero déjame decirte lo que muchos no saben, no fue fácil para mí manejar esa presión. Porque cuando un hombre con su poder se vincula contigo, todo el mundo lo interpreta, prensa, colegas, fans. De pronto todos querían saber si yo era otra conquista, si yo me había dejado seducir. Y en ese juego de rumores, mi nombre se convirtió en parte de una leyenda. Hubo un momento, en un ensayo, donde él llegó con un gesto elegante, me dijo algo como, si quisieras, te mostraría un mundo distinto. Lo dijo con voz suave, y con una mirada que parecía atravesar cuerpos. Pero yo le respondí con firmeza, te agradezco el interés, pero no estoy para ser un trofeo de nadie. Y creo que eso le molestó. Con el tiempo, cuando los chismes empezaron a volar, en muchas notas se mencionó que él había sido rechazado por mí, que yo no caí en sus encantos. Y bueno, eso lo convertía en historia para tabloides. Yo no lo negué del todo, pero tampoco lo confirmé. Preferí callar, porque sabía que cualquier palabra podría volverse un arma. Y sí, lo tengo entre los que más odio, no porque fuera famoso, ni porque ejerciera su galantería. Lo odio porque me hizo estar dentro de un juego mediático que no pedí, porque convirtió una supuesta conquista en un rumor que afectó mi imagen, porque me puso bajo la lupa, como si yo no tuviera derechos, como si una estrella pudiera imponer su versión sin que yo tuviera voz. Luis Miguel, si alguna vez tu intención fue genuina, nunca lo sabré. Lo que sí supe es que aprendí a protegerme, a no dejar que el brillo de otros me hiciera desaparecer. Antes de mencionar al quinto y último famoso que más odio, quiero hablar de algo que por años se susurró en los pasillos del espectáculo, algo que nadie se atrevió a decir abiertamente, mi supuesto romance con Fidel Castro. Sí, lo escuchaste bien. Ese rumor corrió durante años y, aunque muchos lo negaron o lo trataron como una leyenda, la verdad es que sí hubo algo que, hasta hoy, me cuesta explicar. Fue a finales de los 90, cuando viajé a La Habana para participar en un festival cultural. Me invitaron como figura mexicana del cine y la televisión, y todo fue con una formalidad absoluta, al menos al principio. Una noche, durante una cena de gala, se acercó un funcionario del gobierno cubano y me dijo con tono diplomático, el comandante desea saludarla personalmente. Yo pensé que era una broma, pero a los pocos minutos, me vi entrando en un salón reservado, lleno de silencio, de seguridad y de miradas que imponían respeto. Y ahí estaba él. Fidel Castro, con su uniforme verde olivo, su voz pausada y esa mirada tan profunda que parecía leer lo que no decías. No sé si fue curiosidad, admiración o el magnetismo del poder, pero hubo una conexión inmediata.
Me habló con cortesía, me preguntó por mi carrera, por México, por el cine latinoamericano. Y luego, con una sonrisa que nunca olvidaré, me dijo, las actrices como usted no solo actúan, seducen al mundo sin darse cuenta. Esa noche hablamos por horas, entre política, arte y confidencias. Y lo que empezó como una conversación protocolaria se volvió una especie de juego peligroso. Me enviaban flores al hotel, invitaciones discretas, y hasta tuve que cambiar de habitación varias veces para que los periodistas no descubrieran nada. Los escoltas sabían quién era yo y lo que significaba estar cerca de él. Durante semanas me quedé en Cuba, entre reuniones y cenas privadas donde, según decían, Fidel escuchaba más de lo que hablaba. Me miraba con una mezcla de respeto y deseo, y aunque nunca lo admití públicamente, sí hubo algo más que simples charlas. Era un hombre poderoso, magnético, y sabía exactamente cómo hacerte sentir única. Pero al mismo tiempo, te dabas cuenta de que estabas en una jaula dorada. Todo lo que hacías, todo lo que decías, era observado. Y fue entonces cuando entendí que no era un romance, era un riesgo. Un riesgo político, mediático y emocional. Cuando regresé a México, empezaron los rumores. Revistas, programas de televisión, periodistas de espectáculos, todos hablaban del romance secreto entre Lina Santos y Fidel Castro. Yo lo negaba en público, pero el silencio solo alimentaba la historia. Algunos decían que él me había mandado un reloj de oro, otros, que me ofreció quedarme en Cuba bajo su protección. Lo cierto es que, más allá de lo que pasó o no pasó, esa experiencia me marcó. Porque me mostró que el poder también seduce, pero a un precio altísimo, el de tu libertad. No lo odio, ni lo amé. Pero sí aprendí que hay hombres que no conquistan con flores, sino con poder. Y eso, para una mujer como yo, fue una lección que jamás olvidaré. Para cerrar esta lista, voy a decir un nombre que muchos temen pronunciar, Sergio Andrade. No necesito explicar quién es ni por qué su apellido pesa tanto. A lo largo de los años, su historia ha estado rodeada de denuncias, notas, entrevistas y sombras que todavía hacen ruido en la industria. Todos conocemos ese eco mediático ilegal que no se apaga y que tantas mujeres han señalado públicamente. Yo no formé parte de su círculo, pero el simple hecho de que mi nombre apareciera cerca del suyo en rumores fue suficiente para mancharme sin comerla ni beberla. Te cuento lo que viví. En aquellos años, cuando mi carrera estaba en pleno auge, me llegó una invitación para participar en un proyecto musical televisivo donde, según me dijeron, él asesoraría desde fuera de cuadro. No estaba firmado todavía, eran acercamientos. Desde la primera reunión sentí el ambiente pesado, agendas opacas, llamadas fuera de horario, condiciones ambiguas y esa insistencia de que todo se manejara con discreción. Yo puse mis límites, los mismos de siempre, nada que me robe la dignidad, nada que me haga depender de favores, nada que parezca una jaula dorada. A los pocos días, comenzaron los susurros, que si yo ya estaba dentro, que si Lina se dejó convencer, que si seguro le acomodan un protagónico. Y lo que más me molestó, algunos productores empezaron a tratarme distinto solo por oír su nombre cerca del mío, como si una mujer no pudiera decir no a tiempo. ¿Sabes qué hice? Me salí antes de entrar. Rompí el puente, cancelé reuniones, dejé claro por escrito que no participaría en nada donde su influencia, real o imaginada, fuera parte del paquete. Y aún así, el daño reputacional ya rondaba, cámaras preguntándome por lo que todos saben, reporteros buscando un titular y colegas midiéndome con la regla del morbo. Yo no lo odio por lo que haya hecho o dejado de hacer conmigo, porque conmigo no pasó nada, lo odio por el ruido que su nombre genera, por el miedo que impone y por la sombra que deja sobre nosotras, incluso cuando no hemos tenido trato directo. Lo odio por esa cultura del susurro donde una mujer queda atrapada entre callar para protegerse o hablar para ser devorada. Aprendí una cosa, hay nombres que no hace falta tenerlos en tu vida para que te lastimen. Con algunos basta que te los acerquen para que te cuestionen, te etiqueten y te recorten las alas. Por eso, para mí, cerrar con él esta lista no es un capricho, es un acto de defensa. Porque a veces el mayor acto de amor propio es decir no antes de que el rumor te diga sí por ti. Después de escuchar todo esto, solo me queda decir que detrás de cada nombre, de cada rumor y de cada historia, hubo una mujer que sobrevivió al precio de la fama. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Lina Santos hizo bien en romper el silencio después de tantos años, o hay verdades que deberían quedarse guardadas para siempre? Déjenme su opinión en los comentarios, los estaré leyendo uno por uno.
Y si quieren seguir conociendo las confesiones más impactantes del espectáculo mexicano, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y acompañarme en el próximo video, porque aún quedan muchas verdades por descubrir.